Esta noche una nueva temporada de Punto Rojo. Empezamos con Kiana Malik, una joven iraní que con 19 años se marchó de su país y dejó a su familia para salvar la vida. Hablaremos con ella de sus esperanzas, de su recorrido vital, de su lucha por la libertad, de cómo está viviendo los momentos tan dramáticos, tan trágicos de su país, de las esperanzas. Hablaremos de todo. Pero antes de hablar y escuchar a Kiana Malik, hablemos de lo que está pasando en Irán. Todo lo que podamos analizar en estos momentos de lo que ocurre en Irán es prematuro. Sin ninguna duda, pueden los acontecimientos hacerse aún más trágicos o finalmente ir hacia unas posiciones esperanzadoras. Pero todo es en precario. Lo que podemos decir de momento es que no estamos ante la primera revuelta de la población iraní contra el régimen teocrático de los ayatolás. En absoluto. El pueblo iraní, que es un pueblo enormemente valiente, con un coraje demostrado en siglos de luchas y de rebeliones, hablamos de la Gran Persia, pero desde el 79, cuando llegó Khomeini al poder, hablamos de una ciudadanía que ha intentado rebelarse en muchas ocasiones. Quizá estamos, y esa es la gran pregunta, en la rebelión final, en el momento final. Hay que recordar que cuando Khomeini llega al poder, se asienta en un auténtico terreno sembrado de muertos. La represión de los primeros años fue una represión sistemática que masacró a miles y miles de personas, encarcelamientos masivos, ahorcamiento, pena de muerte por ahorcamiento masivos diarios. A veces hablábamos de centenares de personas al día. Durante los primeros tiempos la represión fue absoluta. Es decir, el primer asentamiento del poder de los ayatolás se derivó en la sangre y la muerte. Y gracias a ello, una represión brutal, sistémica, terrible y masiva consiguieron asentarse en el poder. A partir de ese momento, entraron en un proceso de engrandecimiento de su discurso radical y también de intento de poderío estratégico en todo Oriente Medio, que derivó en lo que hoy por hoy llamábamos el gran eje del mal, Irán convertido en el desestabilizador de toda la región de Oriente Medio. Irán era, no lo olvidemos, y es importante decirlo también en Latinoamérica por sus derivadas, Irán era el país que financiaba y construía y trabajaba en todos sus proxies, en todos sus aliados con derivadas claramente terroristas. Creó lo que se llama un auténtico círculo de fuego en Oriente Medio para intentar destruir y ahogar a Israel. Por un lado, financió a Hezbollah, organización terrorista que llegó a más de 150.000 miembros y que hasta el descabezamiento por parte de Israel había tenido un poder extraordinario hasta el punto de que es el factor que destruyó el Líbano, el gran país del Líbano, un país moderno, occidentalizado, avanzado, destruido completamente, en parte y sustancialmente, por el papel de Irán en la región. Irán era el país que sustentaba el régimen criminal de los Assad en Siria. Era el país que intentaba reconstruir una oposición también armada a través de los chiitas de Irak, con la Guardia Revolucionaria, y por supuesto tenía a sus aliados hutis en el Yemen, que también nos han llevado a una situación de desestabilización y de guerra durante tiempo. Pero además, Irán se quedó lentamente con las organizaciones terroristas que actuaban en el interior de Israel o que actuaban en Gaza. Hablamos fundamentalmente de Hamas, financiada en parte por Qatar, pero en una parte sustancial y logísticamente y bélicamente por Irán, y también la Yihad Islamía, que también interactuaba en la zona. Es decir, durante los años, desde el 79, pero muy especialmente en las últimas décadas, Irán se ha convertido en el motor violento de Oriente Medio. Y esa violencia derivaba en violencias en Líbano, en Siria, en Yemen y, por supuesto, permanentemente en el hostigamiento terrorista contra el Estado de Israel. Hablamos, por tanto, de un país que en ese proceso de desestabilización y de dominio hegemónico a través de la violencia y del terror,
también quería entrar en una carrera nuclear. Es el único país del mundo, miembro de la ONU, que abiertamente dice que quiere destruir a otro país miembro de la ONU y que si tiene una bomba nuclear la tirará. Ese es Irán. Ese país que en la geopolítica había desestabilizado hasta tal nivel la situación en todo Oriente Medio y que además de alguna forma creaba un gran temor en toda la región, también es el país que oprimía sistemáticamente, de una forma también abusiva e integral, a sus ciudadanos. Podemos decirlo en términos casi del derecho internacional, Irán convirtió la libertad en un crimen penal. Prohibido vestirse como quieres si eres mujer. Prohibido no creer en Dios. Prohibido creer en lo que quieras. Prohibido pensar. Prohibido desarrollarse. Prohibido manifestarse. Prohibido relacionarte. Prohibido estar en contra. Es el prohibir a todo. Es la palabra libertad convertida en un delito, convertido en una causa, en un motivo de muerte. No olvidemos que Irán es el país con más ejecuciones sumarias del mundo. Anualmente hablamos de miles de personas que son ejecutadas cada año. Ese país opresivo que en la política internacional desestabilizaba a toda la región, amenazaba a otro país, destruía a otros dos países, alimentando a los hashemitas en Siria y destruyendo el Líbano a través de Hezbollah, y que quería una carrera nuclear, quedó herido sustancialmente a partir de la guerra con Israel. ¿Cuál es el motor de cambio que hace que de golpe ese Irán todopoderoso, que casi indestructible, que oprime a su pueblo y también atemoriza a toda la región, de golpe eso cambiara sustancialmente? El 7 de octubre es, sin ninguna duda, un momento trágico en la historia de la región, no solo por la terrible matanza que se produce en Israel a través de los comandos de Hamas, sino también por la guerra que después se deriva, obviamente trágica. Sin embargo, parecía que era el peor momento para Israel y ha acabado siendo el peor momento para Irán. Israel primero consigue vencer a Hamas, consigue vencer a Hezbollah y decapitarla. Gracias a las acciones israelíes se cae el régimen de los Assad y a partir de un momento, después de los primeros combates que se producen entre Irán e Israel, Irán demuestra una gran debilidad. Ese país poderoso militarmente que atemorizaba a todo el mundo empieza a ser frágil. A partir del momento que finalmente Israel ataca a Irán, ese momento de los aviones israelíes paseándose por los cielos de Teherán y diciéndole a Jamenei: hola, buenos días, sabemos dónde estás y no te hemos matado porque no hemos querido, es el momento más extremo de debilidad del régimen iraní. A partir de ahí, entre el ahogamiento económico y las dificultades que tiene el régimen para mantener a su población en un estado de bienestar mínimo, la crisis eléctrica, crisis de combustible en un país productor de petróleo, crisis económica, subsidios cada vez más coartados. Por un lado, el ahogamiento económico, por otro lado, el cansancio de una población valiente que quiere libertad y que lucha por esa libertad, revueltas importantes, la revuelta de Masa Amini en el 2022, que no sabemos cuántos momentos se provocó, pero que se puede hablar, los medios hablan claramente de incluso hasta 20.000 muertos. Y el régimen, por tanto, opresor que ahoga a su pueblo y su pueblo que se rebela, el problema económico y de golpe la debilidad que significa el ataque de Israel y la demostración clara de la potencia militar de Israel sobre Irán. A partir de aquí llegamos al momento actual, porque de golpe esa revuelta que ya va madurando a diferentes niveles, estalla. 28 de diciembre. El rial se pone a unos niveles imposibles. El rial pasa a tener por cada dólar 1,4 millones de riales. Eso impacta en todas esas capas económicas medias que viven del intercambio, del subsidio, que tienen, por ejemplo, el Gran Bazar Falastín en el centro de Teherán, que es donde empieza la revuelta.
Se han cortado los subsidios, la crisis eléctrica y de combustible cada vez ahoga más y de golpe las divisas se disparan hasta la locura más absoluta, con una inflación también imposible de contar. La revuelta empieza en el Gran Bazar y empieza por los comerciantes, que ya no pueden más. Parecería una revuelta económica. En realidad no es así, porque los gérmenes de una revuelta global estaban ahí, estaban desde las revueltas de Masa Amini, estaban desde otras muchas revueltas, estaban desde la conciencia de cantidad de miles y miles de iraníes que tienen asesinados en su familia. Hablamos de un pueblo agotado, pero también de un pueblo valiente. Y a partir de ahí, la resistencia de esos pequeños comercios que empezaron a salir y empezaron a salir en la calle y empezaron a corear consignas contra el régimen y también consignas a favor de Pahlavi, de los Pahlavi, para que volvieran y ayudaran a la transición democrática. Y esa revuelta empieza a mimetizarse en otros barrios de Teherán, empieza a crecer, se apuntan estudiantes, se apuntan familias enteras, gentes de todos los niveles. Una de las características de esta revuelta es que todas las capas sociales, tanto las más pobres como las de clases más altas, han ido a las manifestaciones. Empieza a hacerse extensivo en todas las provincias de Irán. De hecho, recuerdo haber leído que en los primeros días ya el 27 provincias de 31 habían entrado en la revuelta. El régimen empieza a reaccionar violentamente. Jamenei hace un discurso diciendo los vamos a poner en su sitio a los alborotadores. Envía a los paramilitares Basij a romper las manifestaciones. Es una fuerza paramilitar del régimen que van sin uniforme, van sin placas, llegan a las manifestaciones con motos o a mano, van cargados de cadenas, de porras y también muy a menudo de pistolas. Fueron los verdugos de las manifestaciones del 2022 y el régimen las vuelve a enviar para que sean los verdugos actuales. Tanto ellos como todos los diferentes organismos represivos del régimen tiran sobre los manifestantes y empiezan a acumularse las muertes. Hoy por hoy no sabemos cuántos miles de personas han muerto. Las cifras oscilan entre los 10 y los 15.000. No vamos a saberlo, sino que al régimen incluso no lo sabremos nunca. Pero hablamos de miles de personas. A pesar del bloqueo de Internet y del bloqueo telefónico y del bloqueo eléctrico, se han podido escapar imágenes que son terroríficas. Hablamos de centenares de cuerpos metidos en bolsas con familiares intentando identificarlos. Hablamos de mucho dolor, pero no han parado las manifestaciones. Es el momento de Irán. Quizá lo que tenemos que reflexionar es qué hacemos el resto del mundo con ellos. Es un pueblo que está gritando libertad. Es una causa por la libertad. Hoy Nelson Mandela es una mujer iraní en la calle. Hoy la lucha del mundo, la lucha de la libertad, ese concepto de Camus, el único sentido que tiene una lucha en el mundo es el de la libertad, está viviéndose en las calles de Teherán. Hay demasiado silencio, demasiada tolerancia, demasiado político asustadizo. Lo dicen ellas y lo piden ellos, piden una intervención política, diplomática, lo que haga falta, militar. Tiene que caer este régimen criminal, tiene que pagar por sus crímenes. El pueblo de Israel, el pueblo de Irán, como todos los pueblos del mundo, el pueblo de Irán tiene derecho a ser libre. Lo dicen ellos, lo luchan ellos, ponen ellos sus muertos. ¿Qué tenemos que hacer el resto? Poner voz, poner acción y, si hace falta, intervenir. Irán, estos días, la tragedia. Hola, Kiana, gracias por venir. Pronuncio bien el nombre, Kiana Malik. ¿Es Correcto, así? sí. Gracias por la invitación. ¿Eres iraní? Sí, soy iraní. Y a los 18 años te fuiste del país. A los 19 sí me vine A a los Uruguay. 19, Sí. muy jovencita. ¿Por qué te fuiste de Irán? Nunca me imaginé quedándome en una cultura, no, perdón, cultura no, pero en un país tan cerrado, digamos, porque el gobierno siempre oprimió mucho a las mujeres
Y bueno, yo tengo un carácter fuerte, entonces me iba a causar problemas que alguien me diga todo el tiempo qué hacer, qué es bueno, qué es malo, cómo vestirme. Y bueno, para sentirme más libre me salí de mi país. O sea, tu condición de mujer joven, jovencísima, 19 años, fue el elemento y tu voluntad de ser una mujer libre fue el motivo para una aventura de vida tan extraordinaria como abandonar tu país, ir a miles de kilómetros de tu mundo y empezar de nuevo. Sí, lamentablemente yo tuve que hacer un sacrificio grande, que fue dejar mi familia, dejar mis raíces, donde mi idioma ya no lo hablo más, mi comida no lo como más. Entonces fue bastante un choque para mí, pero bueno, todo tiene un costo. Pero es una enorme valentía, 19 años, eres, si me permites, en aquel momento casi una niña, una adolescente, y realmente la aventura es enorme. Entiendo que eso significa que tus papás estaban de acuerdo con que te fueras. Correcto, sí, mis padres siempre nos apoyaron para que vayamos de Irán. Yo tengo hermanas y ellos apoyaron a todas mis hermanas para que salgan de Irán, pero bueno, ellos nos animaron, yo y otra hermana sí nos animamos para salir y seguir adelante. O sea que de alguna manera tus papás se vieron en la necesidad de hacer un sacrificio tan grande como permitir que sus hijas se fueran para que pudieran ser libres. ¿Es eso? Sí, ellos hicieron un sacrificio grande. Porque en Irán nosotros no o sea, no era un futuro, digamos, que uno quiere vivir. Llega un momento que ya no podés crecer, no tenés muchas oportunidades, digamos, en la vida por bueno, los límites que nos ponen. Entonces, nada, mis padres ahí decidieron, es difícil para nosotros, pero ustedes tienen que salvarse. Ustedes tienen que salvarse. Sí, La impresión y la convicción que personas como yo que intentamos entender lo que ocurre en Irán tenemos es que el régimen de de los ayatolás, ese régimen clerical radical, ha convertido la libertad en un crimen penal. Es decir, la libertad de pensar, la libertad de vestirse, la libertad de ser mujer en plenitud, la libertad de opositar, de estar en contra, todos aquellos elementos que conforman la libertad del ser humano, en Irán son casi un crimen penal. Entiendo, por tanto, que esto tiene que ser muy duro para un joven que empieza su vida, que quiere de alguna forma triunfar, pero está oprimido en ese mundo cerrado y en ese mundo represivo. sí, lamentablemente todos los jóvenes iraníes, hasta muy chicos, están sintiendo eso mismo. Nosotros normalmente en nuestras casas tenemos derechos de hablar, de hacer cosas, pero cuando salís a la sociedad tenés que cambiar eso, porque constantemente estás bajo de control, la gente no tiene mucha libertad, digamos, de expresarse, de mostrarse, de cómo es y siempre estás bajo de una lupa, lamentablemente. ¿Alguna vez tuviste problema con la policía religiosa o algunas Em, amigas tuyas? sí, o sea, muchas veces que ¿Qué yo pasaba? te agarraban, o sea, dependía mucho, porque si la persona que en realidad era buena persona, que no te quería complicar, vos te arreglabas el hijab, te llevaban y tu familia te traía una ropa, digamos, más larga o más, digamos, con más cubierto y con eso ya te dejaban ir, pero había algunos que no fueron tan Te pegaban entonces. o sea, no sé, directamente no sé si lo pegan. En el caso, por ejemplo, de Mahsa Amini en 2022, que falleció, ella llevaba el velo puesto, pero técnicamente, por lo que decían la policía moral, que no lo llevaba correctamente. Pero ella, la foto que teníamos de ella, el último momento, ella tenía algo muy largo, tenía todo o sea, tenía el hijab completo como debería ser, como nos pedían, digamos, en las calles. Pero como te digo, depende mucho de la policía. Hay gente que sí te quiere molestar y te molesta. Se vive, en los tiempos en que viviste, hasta los 19 años en Irán, ¿viviste con miedo? ¿Tuviste la impresión de que era una situación que te podía ahogar, más allá de
de ser mujer, pero más allá de esto, el miedo físico a que según qué decías, según qué hacías, podías tener problemas importantes. 100%. Yo creo que todos los iraníes después de 1979 nacimos con el miedo. El miedo siempre fue adentro de nosotros por todas las cosas que pasan en Irán. No solo por oprimir. En la escuela vos tenés mucha presión, en la sociedad, en el trabajo. En todos lados sentís mucha presión y obviamente, bueno, con la calidad de vida que se bajó también, las presiones siempre suben. Entonces, el miedo llega a un momento que va a seguir siempre ahí. ¿Algunas de las personas de tu entorno han sufrido cárcel o han sufrido algún tipo de golpe o algunas personas, alguien murió en alguna manifestación? ¿Conoces algún caso? 100%, hay miles de personas que fallecieron, fueron ejecutados por hablar, fueron manifestantes que los mataron en las calles con armas de fuego. Sí, yo conozco varias personas que, bueno, fallecieron lamentablemente, que es muy doloroso, especialmente en esos días que, bueno, En estas ahora, revueltas en de ahora, esa, claro. ¿algún caso concreto conoces? Yo tengo el primo de una amiga mía que falleció, Bueno, falleció, que no, lo lo mataron. mataron, exactamente, que bueno, ahí el gobierno dijo que no puede hablar. O sea, lo que hicieron fue que ellos tenían que dar un testimonio que el chico falleció en un ataque terrorista, Mm, o si ellos no querían confesar eso enfrente de la tele para la gente, para decir que la gente que está manifestando son terroristas, mm. tienes que pagar una cantidad de dinero por la bala que usaron para tu hijo. O sea, tienen los padres del chico asesinado, tiene que pagar la bala. Exacto. Si vos no confesás en el tele que tu hijo fue matado por los terroristas, vos tenés que pagar la bala. Es un nivel de maldad extremo, ¿no? Sí, nivel de maldad extremo. Lamentablemente no tienen simpatía o sea, ni empatía ni simpatía con toda la gente. Están masacrando a Irán, o sea, a 90 millones de personas realmente, y lamentablemente ahora todo es muy político Leí que una vez, intentando entender el nivel de brutalidad del régimen y cómo reprime a la gente que quiere sencillamente sacarse el velo o protestar o manifestarse. Leí que uno de los organismos represivos que utiliza el régimen son los Basij, me parece, Basij. Basij, que son fuerzas paramilitares del propio régimen, gentes que van con moto o a pie, que irrumpen en las manifestaciones, van con porras, con cadenas, incluso con pistolas, y son los que, por ejemplo, en las manifestaciones del 22, los que se convirtieron en los grandes verdugos de los manifestantes. Estos días he leído que otra vez la cantidad más importante de muertes habrían sido en manos de estos tipos tan terribles, ¿no? ¿Conoces este fenómeno? ¿Quiénes son estas fuerzas paramilitares? Son gente que los lavaron la cabeza, son radicales ¿Son muy de voluntarios? Islam. ¿Son voluntarios? Voluntarios, sí, lamentablemente. Y también esas personas cobran. Como los gastos en Irán es muy alto, ellos para sobrevivir hacen cualquier cosa. Y obviamente por el extremo de Islam y ser radical, piensan que es la única forma que pueden ayudar, o sea, al gobierno. Pero la cual también son del mismo equipo que apoyan a Hamas, a Hezbollah. Entonces, ellos son contra la gente y bueno, obviamente tienen una cabeza bastante lavada de que lo que están haciendo está bien. Lo más impresionante de Irán es que a pesar del terror del régimen y de la percepción de que estamos ante un gobierno y ante un régimen capaz de matar, sencillamente de matar a un manifestante, a un joven, no sabemos el número de muertos, pero ya sabemos que estamos hablando de miles en esta última protesta. Y por tanto, cuesta imaginar la valentía enorme de que la gente esté cada día, llevamos ya muchos días de manifestaciones y revueltas sabiendo que puedes morir. Es decir, es una guerra, es una lucha de tu cuerpo contra la posibilidad de una bala, lo cual es extraordinario y es impresionante.
¿Qué sientes tú como iraní que no está allí, pero que debes estar enganchada a las noticias a cada minuto, viendo tu gente poniendo su cuerpo delante de las balas para intentar cambiar las cosas, ¿no? Me dan ganas de llorar, la verdad, porque es mucha impotencia, porque yo no estoy ahí, yo debería estar con las mismas personas en Ah, las calles. Yo también estoy puesta para recibir una bala por mi país, obviamente, porque yo lo amo y es muy difícil, la verdad. ¿tienes miedo por tus papás? Tengo miedo por todo en realidad, porque es, es una situación que es difícil de explicar, son muchos sentimientos al mismo tiempo, es mucho dolor y al mismo tiempo hay esperanzas. Es tipo, bueno, espero que esta vez cambie algo. Espero que estas sangres que, o sea, esas personas que fallecieron, que tengan valor su muerte. Y bueno, por eso estoy hablando también acá, porque yo necesito alcanzar la voz de mi gente hacia afuera, porque ellos en este momento no tienen internet, están en silencio y bueno, llega un momento que yo tengo que cumplir con mi parte como ciudadana iraní. Me pareces enormemente valiente, no tengas ninguna duda, y tienes todo el derecho a haberte buscado un modelo y una forma de vida mejor que la que tenías en aquel país, pero fíjate, podrías no estar hablando y aquí estás. Tu compromiso me parece absoluto, ¿no? Gracias. Yo creo que todos los iraníes que alzáis la voz sois enormemente valientes, estén en las calles de Teherán o estés ahora mismo, ¿no? Admiro profundamente. El pueblo persa es un pueblo de una historia extraordinaria. Yo creo que a veces las personas confunden todo el tema del Islam o el tema árabe con lo que es Persia, que Persia no sois árabes. Tenéis una historia previa al Islam enorme, de una enorme solvencia, pero además es un pueblo que ha demostrado siempre una enorme valentía. Me admira profundamente todas estas revueltas que ha habido, en el mundo occidental las vemos poco, porque cuesta mucho conseguir imágenes, y una y otra vez la gente joven, pero también gentes de todas las edades, se rebelan, salen, saben que pueden morir y ahí están, ¿no? Las últimas imágenes que hemos visto trágicas fueron de un hospital donde centenares de cadáveres estaban en los suelos. Fueron imágenes que se consiguieron salir de Irán y donde nos explicaban que habían obligado a las familias a ir abriendo las bolsas para poder identificar. Sí, Háblame un poco de esto. por lo que sabemos, hay más que 12.000 muertes hasta ahora. Es mucho más que, o sea, es una masacre masiva, digamos, que no hay muchas personas que lo están hablando, lamentablemente. Y obviamente hay mucha presión en toda la gente, porque todas las personas que están en las calles tienen el miedo de perder la vida, tienen o sea, miedo de perder sus familias. Y Pero, pero obviamente no se quedan en casa, no, continúan luchando. Es porque impresionante. eso es para próximas generaciones. A nosotros dicen generaciones quemadas, porque ya está nuestros juventudes, Tú eres muy nuestro, joven. pero claro, yo soy joven, pero en su época yo también viví dictadura, yo también tuve que sacrificar cosas, no, no es como una vida normal de una persona que Tu familia, por ejemplo. exactamente, no, no tuve chance de elegir, dije, me tengo que ir para salvarme. Y bueno, eso es un sacrificio, eso no es una vida que, bueno, cualquiera elige. Fíjate lo que significa para una persona que no vive esa situación tener delante a una chica que con 19 años dice, tengo que irme para salvarme. No para mejorar, no para tener estudios, no, para salvar la vida, para salvarme, porque puede que no tenga opciones en el país que amo, ¿no? Exactamente. Los Supo- caminos son muy o sea, decididos, digamos, en Irán. O te estudias, después te casas, después estás en la vuelta y bueno, uno tiene que decidir alguna ¿Por vez. qué odian tanto a las mujeres en este régimen? Para mí no quieren dar el poder, porque cada vez que un país integra a mujeres en la sociedad, esa sociedad va a modernizar, va a mejorar. Y ellos obviamente eso es todo para tener el poder, para no modernizar el mundo que están, porque ellos
como vemos, ahora cortaron el internet, que o sea, 100, no sé cuántos años atrás, estamos volviendo, ¿viste? De los derechos. Irán antes de 1979, las mujeres tuvimos muchos derechos, trabajábamos, Sí. o sea, Yo tuve estudiábamos. oportunidad de conocer a una premio Nobel, Shirin Ebadi, que había sido la primera juez de Irán, mujer, y cuando llegaron los ayatolás le prohibieron ejercer. Y tú ves como ella, tantas otras mujeres tan notables y piensas cuántas jueces, cuántas economistas, cuántas empresarias nos estamos perdiendo, cuántos cerebros brillantes femeninos nos estamos perdiendo en ese gran país, ¿no? Qué horror, ¿no? De Sí. régimen, qué pena. En persa se dice correr las cabezas inteligentes, algo así. Que Correr, dímelo en farsi. en فرار مغزها. فرار مغزها significa que las personas que pueden y saben que no tienen futuro en país se van. Entonces esas mismas personas van y hacen lo mejor que pueden en otro país. Hay muchos iraníes en otros países que son muy exitosos, digamos, y eso sucede porque ellos tuvieron que correr, tuvieron que ir a un país para hacer lo mejor que ellos pueden. Es una fuga de inteligencia. Exactamente, eso mismo. Vi además, estuve siguiendo a Pajani, me parece que se llama, que es el director de cine, Sí, que además ha sido premiado diversas veces en certámenes internacionales, pero que le hicieron un juicio y creo que lo encarcelaron o lo han condenado, si no, no lo quiero decir mal, pero creo que a muchos años de no poder dirigir cine. O sea, a un creador brillante, premiado internacionalmente, no se le permite hacer películas. sí. Eso Eh, pasa con la música también, los artistas. Es lo de la libertad como La prohibición, libertad, ¿no? claro, de expresarte a través de arte, de tu trabajo y Pero lo que sea, perdemos no. también creadores. Sí, exactamente. Lamentablemente en Irán o sea, la gente en Irán es muy educada, pero lamentablemente no tienen las herramientas para mostrar su creatividad y su... Y si son brillantes no tienen futuro. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que muchas personas se empiezan a deprimir y bueno, por eso también en este momento no hay miedo para salir a las calles, porque no hay nada más para perder. O sea, ¿Crees que es el momento del final? ¿Que esta revuelta va a ser la última? ¿Crees que estamos en ese punto? creo que sí. No te voy a mentir, pero ¿Sí? tengo ¿Lo sientes así? lo siento y tengo un montón de miedo porque es mi carne propia, es mi gente, estoy viviendo momento a momento con mucho dolor, pero el mundo no puede quedarse callado contra tanta injusticia contra el pueblo iraní, que nosotros en este momento necesitamos apoyo y esperamos de recibirlo porque cuando el occidente, todo el mundo dijo que el pueblo iraní tiene que sacar su gobierno, su país de nuevo, o sea, tenerlo de nuevo, ahí nosotros ahora estamos en las calles, estamos manifestando, nos están matando. Porque tú tienes la impresión que os han robado el país. Sí, 100%. Estamos condenados hace muchos años nosotros. Irán en muchas ocasiones quiso liberarse de ese gobierno y no pudo. Lamentablemente todos los años que hubo manifestaciones o lo que sea, porque la gente no es que va y empieza a atacar, la gente va y empieza a hablar, empieza a manifestar, empieza a pedir cosas y vos solo por hablar te matan. O sea, no, es muy triste, solo por Alguien me hablar. decía que cuando pruebas un poquito la libertad no puedes dejarla, incluso arriesgando la vida, ¿no? Sí, En el momento en que sales a manifestarte, empiezas a gritar, ves otra gente que también protesta, eso te da un aliento, una fuerza, a pesar de los riesgos. Pero cuando me estabas diciendo esto, yo te preguntaba, ¿tienes la impresión que os han robado el país? Quiero poner un dato para la audiencia. Según todas las estadísticas, el 75% de la población iraní está en contra de este régimen. Este es un régimen opresivo y terrible que se aguanta solo por el 25% de toda la red clientelar y, por supuesto, militar, Guardia Revolucionaria, Fuerzas CUP, todo este mundo que es el que tiene y detenta el poder a través del terror.
Pero la inmensa mayoría de los iraníes no quieren esa No, locura. para mí es más que Más. 75%, 100%, porque si no tenés nada para comer, si no tenés luz, si no tenés agua, ¿cómo vas a estar contenta? No tenés los básicos para sobrevivir. Entonces, ¿cómo vas a estar feliz con algo que tiene una ideología que no provee a su gente? O sea, el gobierno iraní tiene más beneficios para grupos terroristas que su propia gente. Financia más a Hezbollah que a los Bueno, ciudadanos, ¿no? sí, Pero sí, además, corrígeme si me equivoco, no forma parte de la tradición persa la radicalización islámica, no, en absoluto, me imagino. Es decir, me parece, claro, los persas, y recuerda el Irán de los años 60, ha sido siempre un país tecnológicamente avanzado, con mucho pensamiento crítico, muy moderno, y de golpe le cayó encima el integrismo más radical y cambió la identidad de Irán. Y es algo incomprensible porque esa radicalidad no forma parte de vuestra no, cultura. no. No nos identifica eso. Una cosa es cuando nos oprimen y te forzan a hacer esas cosas, de estar bajo el lupa todo el tiempo, y otra cosa es eh, serlo de verdad. En Irán las personas tienen cabeza muy abierta, como mencioné, la gente es muy moderna, es muy inteligente, la gente sabe de muchos temas que, bueno, lo único que no pueden hacer es hablar y, bueno, expresarse. Expresarse. Me imagino que también está prohibido no creer. En Dios es prohibido todo en Irán. O sea, la fe tiene que ser una Sí, obligación penal, porque si no crees en Dios también ahí también tienes un problema penal importante. Sin embargo, debe haber mucha gente que no es creyente. no, hay muchísima gente. Después, para mí Islam perdió el valor en Irán cuando empezaron a usar el nombre de Islam contra la gente. Mm. Eso fue cuando perdió la religión valor para muchas personas como yo. Yo obviamente no soy contra de Islam o lo que sea, pero lo que pasó con mi país me tocó bastante, y obviamente nunca más quiero religión con política mezclado. Y obviamente respeto a las personas que tienen la Claro, religión, pero ellos también nos pero tienen como que, opción. claro, pero ellos también tienen que respetar a las personas que son laicos como yo. Que está en Irán, por ejemplo, eso no se respeta. Vos tenés que creer lo que ellos creen, si no estás en En problemas. problemas serios, Sí, por porque supuesto. además no podemos olvidar que Irán es el país del mundo con más ejecuciones en la horca al año. Es Sí, decir, matan muchísima miles, gente, miles de personas miles de personas. sin avisar a la familia. A muchas personas los mataron. La mayoría que mataron fueron jóvenes manifestantes, y bueno, obviamente hay gente que hizo crímenes de verdad, hay gente que lava dinero, millones de dólares, y siguen sueltos, Bueno, sin leí tener que ninguna pena. el propio Jamenei parece que tiene una fortuna de miles de Tiene, sí, millones. sí, ¿Eh? sí, Tú como iraní, esperanzada en que esto pueda cambiar pronto, ¿estarías a favor de una intervención americana? sí. Nosotros necesitamos apoyo en este momento. Eso es todo lo que la gente iraní quiere. Necesitamos apoyo en todo. Necesitamos que sepas que los militares iraníes lo pongan en la lista de terroristas, la cual Europa todavía no lo hizo. Necesitamos que... ¿Quisierais que la Guardia Revolucionaria, por ejemplo, estuviera en la lista de terroristas? Exactamente, sí, el CEPAH, El que Sepah. sí, sí, el CEPAH tiene que estar en la lista terrorista. Que también no conozco, que cierren las embajadas de Irán afuera, de otros países, digamos, y, que interviene, porque la gente realmente ahora solo está saliendo pensando en otro apoyo internacional. ¿Crees que está fallando el mundo? Está fallando, sí, en muchas cosas. Lamentablemente, eh, ¿Te parece? eso cuesta la vida de personas, Yo, millones de yo vi a personas. Hollywood, por ejemplo, muy movilizado cuando había el tema de Gaza, pero no lo soy con el tema de Irán. No, eso es todo muy político. La gente
cuando conviene empieza a defender. Para mí, humanidad es mi religión, básicamente. Yo me gusta que todas las personas viven feliz, viven con todo lo que es necesario, porque a mí me falló. Y hay mucha gente que eh, habla de cosas sin saber la realidad, sin sentirle, por eso yo siempre digo carne propia, porque a mí que me tocó, yo sé cómo se siente y cada vez que otras personas no lo pueden sentir de esa forma y solo opinan. Nunca sienten lo que realmente una persona en esa situación puede sentir. En muchas manifestaciones en diferentes lugares del mundo, en Londres vi fotos, en Barcelona, mi ciudad, el otro día hubo unas manifestaciones también, he visto muchas banderas israelíes al lado de las iraníes. Sí. ¿Cómo vivisteis la intervención israelí en Irán? Nosotros agradecemos que esos 12 días de guerra ellos mataron, obviamente falleció gente que es muy triste, pero mataron más a los generales, digamos, importantes que oprimían la gente, que esos generales fueron los que exactamente mataron a mi gente, entonces nosotros no estábamos tan tristes que se murieron ellos. Obviamente nadie quiere que alguien ataque a su tierra, pero llega un momento en que no tienes otra opción. Decís, bueno, alguien nos tiene que ayudar para salir de esa Sea, situación. contrariamente a lo que la gente puede pensar, por tanto, los aliados más importantes de los ciudadanos iraníes son Israel y Estados Unidos. Mm. A pesar del régimen hablando todo el día y odiando y queriendo destruir a Israel, han conseguido que la reacción de los ciudadanos sea la contraria, Sí, precisamente. sí, claro, porque en realidad todo el dinero que debería haber ido para la gente iraní fue a grupos como Hamas, Hezbollah, que básicamente planearon hacer cosas terroristas no para la gente. Entonces, la gente de Irán cada vez quedaba más pobre y pasaban más ataques terroristas en el mundo. Y obviamente uno no se pone feliz, dice, yo tengo uno de los países más ricos del mundo Y y no todo. estoy, claro, no lo puedo vivir, ni de hecho puedo vivir en mi país mismo, no tengo libertad de nada. Entonces, y con los israelíes nosotros antes de Islam, o sea, perdón, antes de Islam, no, antes de 1979, teníamos muy buena Muy buena relación, relación, lo sé. sí, porque nosotros un momento salvamos a los israelíes y honestamente en este momento sentimos que hoy en día es el turno de ellos para salvar a Ayudaros, nosotros. Sí. ayudaros. Sin embargo, si hay una intervención americana o israelí, o cuando la hubo mucha crítica en Occidente. Hay una parte del mundo occidental que parece que a veces, por ir contra los americanos o contra los israelíes, acaban defendiéndote el propio régimen o a los propios verdugos. Es algo realmente, supongo que en Irán, yo lo aprendí una vez estuve en el centro Weizmann en Israel, el centro científico internacional de tanto nivel, y el centro Weizmann da becas a los mejores cerebros del mundo para estudiar allí o estar allí unos años investigando. Me dijeron que cada año tienen decenas de peticiones de iraníes que quieren ir al Weizmann. No pueden hacerlo porque su país lo impide, pero ellos reciben currículums y reciben... Es decir, que también servirá esta entrevista para que la gente sepa hasta qué punto los vínculos de Israel con el pueblo iraní son muy estrechos. Sí, sí, no, nos llevamos siempre bien y bueno, ahora hay mucha gente que está en silencio y para mí eso es un crimen contra derechos humanos, porque no puedes hablar solo de cosas que... ¿Qué le dirías si tuvieras aquí a Angelina Jolie o a Javier Bardem, que se han posicionado tanto en otros y nunca dicen nada de Irán? ¿Qué les pedirías a Hollywood? Les pediría Míralo, que habla con hablen, ellas. que hablen, porque la vida de una persona es lo que más vale y hay muchas personas que no lo ven, no solo puede defender de uno mismo, sino hay que defender a todo el mundo, si no la vida no tiene sentido. Irán necesita su ayuda. Necesito ayuda de todo el mundo. Nosotros somos muy vulnerables en este momento. La verdad, somos víctimas de muchos años y ahora estamos siendo masacrando,
mientras otros países deciden qué hacer para nosotros. Pero nosotros día a día estamos poniendo vidas en las calles. No solo en esos 14 días que o sea, tenemos esas manifestaciones, murieron más que 12.000 personas. Y eso No no es, sabemos, quizá más. es mucho más. 12.000, o sea, hay videos que empiezan, si escuchas, empiezan a tirar, o sea, Sí. de 6 horas, ponele, no sé, más que 400 balas. Y obviamente esos son la gente que están en las Y hay un calles. informe también se filtró de médicos iraníes diciendo que las víctimas tenían balas en la cabeza y en el corazón, En el que corazón, iban sí. directos a... Había personas que también si estuvieron lastimados y les pagaban y no morían, iban y los pegaban uno en la cabeza para que se mueren. También en el control en los hospitales, por ejemplo, en 2022 usaban las ambulancias para llevar tipo herramientas de guerra, Y armas he de leído fuego. que muchos manifestantes heridos que iban a hospitales, estos tipos entran en los hospitales para buscar manifestantes Exactamente, sí, heridos. atacaron a varios hospitales. Es algo... ¿Crees que la salida del régimen pasaría por los Pahlavi? Por la vieja dinastía de los Pahlavi. Hemos oído estos días con mucha fuerza al hijo del Reza, Shah, sí. no sé si se llama Reza Pahlavi, Reza Reza Pahlavi. Pahlavi, ah, bueno, llamando a la manifestación, llamando a la revuelta y ofreciéndose, digamos, para ser la persona para la transición. ¿Crees que es una buena figura para el cambio político? Sí, él tiene mucho conocimiento. Él mostró que siempre fue con la gente de Irán. Su voluntad fue la persona que empezó a ayudar a la gente como un líder, lo cual Irán no lo tenía, entonces tiene mucha empatía, aunque sus padres, bueno, se fueron de Irán, pero él quedó con su familia dispuesto para la gente iraní. Entonces sí, yo siempre digo, Javid Shah iba a seguir para mí siendo el líder. Pero bueno, depende también de mucho de democracia, porque nosotros no queremos que venga alguien y decir monarquía y chao. El tema es que lo que él me gusta mucho que da es el derecho, dice, bueno, vamos a hacer esas cosas para mejorar Irán. Primero nos liberamos de ese gobierno y después vemos qué va a pasar. Entiendo. O sea, no te imaginas la restauración de la dinastía Pahlavi, pero sí que crees que el hijo del Shah tiene un papel político en el proceso de Muy transición. importante, sí. Yo quiero que él empiece a gobernar. No sé si como monarquía, pero yo quiero que él se quede en poder porque realmente está mostrando mucho su voluntad hacia la gente, la cual nosotros lo necesitábamos. Estamos hacia el final de la entrevista. Te veo tan dulce explicándome con esa sonrisa, pero veo mucho dolor. Sí, Estás sufriendo mucho, preocupada por dos hermanas, aún las tienes en el país. tengo 2 hermanas en mi país, sí. Imagino que cada día debes preguntar si están bien, ¿no? Tengo un sobrino, tengo muchos primos, tengo mis amigos. Son 90 millones de personas que tal son mis hermanos. Son tus hermanos. Tus hermanos en el dolor, pero también en la esperanza. Sí, sí, yo creo que vamos a salvar y esos sangres que tiraron en el piso, que no fue sin nada, o sea, fue significativo para mi pueblo. Te voy a preguntar lo mismo que le pregunté a un exiliado venezolano, no hace mucho, que le pregunté, ¿qué harás el día que tomes un avión y viajes a Caracas y puedas volver a tu tierra? ¿No? ¿Te imaginas ese día volando hacia Teherán, en una Irán libre? ¿Qué es Sí, lo primero que harás? ¿Lo primero que sentirás? ¿Cómo ves ese momento? seguramente me voy a sentir en casa mucho. ¿Volverías a vivir allí? Voy a ser sincera, lo pienso, pero hice mucho sacrificio acá también. Imagino. Entonces, Uruguay siempre va a ser mi segunda casa. De suerte, solo puedo decirte que somos muchos los que lloramos a través de vuestro dolor y que vivimos también a través de vuestra esperanza.
Es inconcebible que este régimen criminal se mantenga. Expreso mi profunda admiración por el pueblo iraní. Creo que es de una valentía extrema. No son manifestaciones, son luchas cuerpo a cuerpo por la vida. Y espero que ese odio a la libertad que durante tantos años ha tenido atenazado y encarcelado al pueblo iraní, finalmente se quiebre y podáis ser libres. Muchísimas De verdad, gracias. toda mi esperanza. Muchísimas gracias, muy amable. A ti.